presidente de Nueva Economía Forum, tengo el honor de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Economía, en el que tenemos la gran satisfacción de poder contar de nuevo con el señor Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo. Un agradecimiento especial al propio señor Schulz, que ha encontrado tiempo para comer con nosotros a pesar de un intenso programa que está desarrollando durante su visita de trabajo a Madrid. Ayer se reunió con el presidente del Gobierno y esta mañana ha sido recibido en audiencia por Su Majestad el Rey. Esta tarde se encontrará con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y ha estado presente en diversos medios de comunicación. El presidente Schulz ya estuvo con nosotros en mayo de 2012, poco después de ser elegido presidente del Parlamento Europeo, cuando no era tan conocido como lo es ahora. Su primera visita a España coincidió con la fase más dura de la crisis y en aquel momento sus mensajes se centraron en cómo capear el enorme temporal al que estaban haciendo frente Europa en general y España en particular. 3 años después, el señor Schulz vuelve a esta tribuna tras haber sido elegido presidente del Parlamento, de nuevo, y habiéndose convertido sin duda en una de las figuras claves del presente y del futuro de la Unión Europea. Son muchísimos los que consideran que Martin Schulz ha sido la primera persona en romper el molde de lo que hasta hace poco era la presidencia del Parlamento Europeo, convirtiendo un cargo muy institucional en uno mucho más político y sin el cual no se explica el aumento considerable de la influencia de la Cámara Parlamentaria Europea en los asuntos comunitarios. Si el presidente de la Comisión Europea es hoy Jean-Claude Juncker y no un oscuro político repescado a última hora para lograr el acuerdo de los 28 Estados miembros, es en buena parte gracias a Martin Schulz, que junto con aliados en otros partidos europeos tuvo la valentía de hacer una lectura más política del Tratado de Lisboa y convertir las elecciones al Parlamento Europeo en el instrumento para que los ciudadanos pudieran decidir quién había de ser el próximo presidente de la Comisión Europea. Su familia política, la socialdemocracia europea, no ganó las elecciones, como saben ustedes, pero se convirtió inmediatamente en el socio de coalición imprescindible para que Juncker pudiera alcanzar la presidencia de la Comisión. Desde ese momento, mucha gente ve el dúo Juncker-Schulz como la explicación a muchas de las cosas que desde hace unos meses parecen estar cambiando en Bruselas. Amigo personal de François Hollande, interlocutor directo de Angela Merkel, no es ningún secreto para nadie que Schulz, al que en algunas ocasiones se ha calificado como el otro alemán, ha jugado y juega un papel importante en el acercamiento de la visión europea de las dos principales potencias europeas en temas como el abandono de la política de austeridad a ultranza o la negociación del pago de la deuda con el nuevo gobierno griego de Alexis Tsipras, con quien Schulz mantiene también buenas relaciones hace al menos 5 años. Estamos seguros de que en los próximos minutos el presidente Schulz nos hará una descripción inteligente y de primera mano de la situación política y económica que atraviesa la Unión Europea. Sin duda mejor que en 2012, pero en un momento en el que la desconfianza en las instituciones, el aumento de los populismos o las tensiones creadas por la victoria de Syriza en las elecciones griegas vuelven a tensar la cuerda a nivel europeo. Para el Foro de la Nueva Economía es un gran honor recibir una vez más al presidente Schulz, el presidente del Parlamento Europeo. Querido amigo, la tribuna es suya. Thank you very much, ladies and gentlemen. Muchas gracias, señoras y señores. Gracias, presidente del Foro de la Nueva Economía, por sus amables palabras y esta acogida tan calurosa. Me ha sorprendido oír algunas de las observaciones que ha hecho en el sentido de que soy, colega de Angela Merkel. Ella es la canciller de mi país
y intentamos vivir con un respeto mutuo, aunque debo admitir que hay algunas opiniones, tenemos diferencias de opiniones en algunos aspectos, la canciller alemana y yo. Pero a nivel internacional, a nivel europeo y como presidente del Parlamento Europeo, está bastante claro que tengo que cooperar, y así lo hago, de manera muy intensa, con Angela Merkel para encontrar los medios necesarios para salir de la crisis en la que se encuentra todavía la Unión Europea. Les agradezco mucho que me inviten por segunda vez a dirigirme a este público tan prestigioso. Para mí es un honor y un placer al mismo tiempo el poder reunirme con todas las personas que están hoy aquí, algunos amigos a los que conozco desde hace mucho tiempo, colegas del Parlamento Europeo. Así que para mí es un enorme placer, como digo, estar aquí y también poder reunirme con uno de mis predecesores en el Parlamento Europeo. Creo que aceptarán que entre tantas personalidades prestigiosas como las que hay aquí, voy a dedicar unas palabras muy especiales a mi predecesor y amigo, Enrique Barón Crespo. La verdad es que es un placer volverte a ver y estar aquí contigo en Madrid. Señoras y señores, me han pedido que fuera breve, que hablase un máximo de 15 minutos. Y eso significa que tengo que dedicar medio minuto a los problemas más urgentes de la Unión Europea, que son 30 o 35. Así que intentaré lo más breve posible, al mismo tiempo intentaré hablar claro. Me voy a centrar en los problemas más urgentes e importantes de la Unión Europea. Yo creo que, por encima de todo, necesitamos recuperación económica en Europa. Necesitamos relanzar la economía europea. Y me alegro de decir que desde las elecciones europeas, y me alegro de que haya hablado de la cooperación entre Juncker y yo, bueno, pues desde entonces yo creo que hemos entrado en una nueva etapa en Europa, que no puede ser visible o tangible para todos, pero esa filosofía que regía en la Unión Europea durante tanto tiempo, que decía que solo con recortes a los presupuestos públicos íbamos a conseguir recuperar la confianza de los inversores. Pusimos en práctica esa política durante muchos años, fuimos recortando el presupuesto público, pero no conseguimos que los inversores volvieran a invertir en Europa a pesar de ello. Porque, en mi opinión, no era la manera adecuada de hacer las cosas. La combinación de dos estrategias, por un lado, reducir la deuda soberana con una gestión sostenible de dicha deuda y, por otra parte, control de los presupuestos nacionales es algo importante e inevitable. Y lo digo como una persona que pertenece a la izquierda europea, ¿no? Y sé que no siempre lo entienden mis compañeros del espectro izquierdo de la Unión Europea. Pero sí, es verdad que hay que reducir la deuda, hay que gestionar de forma sostenible los presupuestos públicos, porque se trata de una cuestión de solidaridad intergeneracional. Yo no quiero que mis hijos y mis nietos tengan que pagar la deuda que yo he contraído, así que la gestión de los presupuestos públicos y de la deuda soberana también son una cuestión de solidaridad. Pero no hace falta ser profesor de economía de Harvard para entender que ningún presupuesto público va a poder mantenerse sin crecimiento y sin empleo. Y por lo tanto, la combinación entre estas dos estrategias, invertir en crecimiento y al mismo tiempo gestionar la deuda,
Bueno, pues yo creo que es la manera correcta de actuar y por eso el plan de Juncker de 350.000 millones de euros para invertir en la economía europea me parece que es un proyecto razonable y la decisión, y ha sido así la decisión de la Comisión de Jean-Claude Juncker, bajo la influencia del Parlamento Europeo. Voy a intentar ser prudente en este sentido. La decisión de no obligar a aquellos países que ingresen dinero en ese fondo de inversión para que no se cuente como criterio de déficit. Ha sido una decisión adecuada, pero muy controvertida, porque lo cierto es que tuvimos un debate muy ideológico en el que se decía que esto constituye una infracción del Pacto de Estabilidad. Pues no. El Pacto de Estabilidad tiene un título que es Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y cualquier inversión en crecimiento no debe ahogarse con interpretaciones ideológicas del Pacto de Estabilidad y, por lo tanto, el plan Juncker, la estrategia que consiste en combinar a aquellos países que ponen dinero sobre la mesa para invertir, no deberían ser castigados en el presupuesto nacional, porque están poniendo dinero sobre la mesa, que es lo importante, ¿no? Yo creo que es un paso importante para ir en otra dirección, una nueva dirección, en el sentido de que el crecimiento es esencial. Veo que hay muchas caras de empresarios en el público, muchos hombres y mujeres procedentes del mundo de la economía, que sabrán que para que haya crecimiento y modernización, primero hay que invertir. Y luego llegar a los resultados a medio y largo plazo. Y para financiar la recuperación de nuestra economía, no hay que subestimar otros dos elementos contra los que luchamos hoy por hoy. Por un lado, la evasión fiscal y el fraude fiscal. Es inadmisible que los contribuyentes normales acaben pagándolo todo. Y cuando hablo de contribuyentes normales, me refiero no solo a trabajadores, funcionarios, etcétera, sino sobre todo a los pequeños y medianos empresarios, que son los que más impuestos pagan en los Estados miembros de Europa. Me parece injusto que esos trusts multinacionales, esos consorcios multinacionales, ganen muchísimos millones y no paguen, porque se llevan su dinero a paraísos fiscales o refugios fiscales. Por lo tanto, yo creo que hace falta que trabajemos en este sentido para generar suficiente dinero para la inversión, para inversiones estratégicas y para el crecimiento, para que haya crecimiento y para luchar contra el desempleo de los jóvenes, sobre todo. El segundo elemento de nuestra estrategia es que debemos entender que la confianza de los ciudadanos en el sistema político depende no de las promesas que hagan los políticos a largo plazo, diciendo que para el año 2020 habremos controlado el problema del desempleo. Para los padres, por ejemplo, que han invertido toda su vida en sus hijos, que han hecho todo tipo de sacrificios para darles una buena educación a sus hijos y que ellos mismos como padres, como personas, no se han guardado nada para ellos, sino que todo lo han invertido en sus hijos y en el futuro de sus hijos, de pronto ven que después de haber hecho tal esfuerzo y haber educado a sus hijos, nuestra sociedad solamente tiene un mensaje. Tenemos 7.000 millones de euros para estabilizar el sistema bancario, pero nada para ayudar a vuestros hijos. No tenemos trabajo para vuestros hijos. ¿Cómo podemos esperar que esa gente confíe en nuestro sistema? Por eso la lucha contra el desempleo no es una lucha que tenga que tener lugar en el año 2020, no. Debe producirse ahora, ya. Por eso he instado a Jean-Claude Juncker y espero que consiga una mayoría en la Comisión y en el Parlamento Europeo. Le he pedido que relacione las inversiones del plan Juncker con la lucha a corto plazo contra el desempleo. Concretamente, todas las empresas que inviertan y que consigan ayuda del plan Juncker
si contratan al mismo tiempo a algunas personas, deberían tener algún tipo de privilegio cuando hablamos de reembolsos, de pagos de impuestos, incluso si emplean a la gente durante más de un año, deberían recibir incluso más apoyo. Porque si en un plazo cercano no conseguimos que los jóvenes consigan un trabajo sostenible, me temo que esto supondrá un gran riesgo para la seguridad y la democracia en Europa, porque la falta de posibilidades, la decepción que podemos ver en algunos de nuestros Estados miembros, bueno, pues es algo peligroso para nuestras democracias. Y para volver a un desarrollo económico sostenible, otro efecto colateral de la crisis de la banca, y que de hecho ha estado en la raíz de los problemas a los que nos enfrentamos hoy, me refiero a la contracción del crédito, sobre todo la falta de crédito para pymes. Muchos de los que están aquí sabrán a lo que me refiero. Tenemos muchas ideas. En Europa hay mucha gente competente en el sector de las pymes, gente que tiene buenas ideas sobre cómo invertir, en qué invertir, cómo desarrollarse, cómo ofrecer nuevos servicios, nuevos bienes, nuevos servicios y productos, cómo utilizar la tecnología para seguir siendo competitivos con otras partes del mundo o dentro del mercado único europeo. Y cuando hablo aquí en España o en Italia o en Portugal o en Grecia o en cualquier otro país, como promedio, bueno, siempre me da la misma respuesta. Todo el mundo me dice, tenemos ideas de sobra. El problema es el acceso al crédito. Por eso no podemos contratar a gente. Por lo tanto, para superar esta crisis crediticia, bueno, si hace falta, habrá que crear un banco de capital riesgo para pymes si hiciera falta, ¿no? Y si el Banco Europeo de Inversiones, la institución que va a gestionar el plan Juncker, me dice, bueno, sí, pero si somos demasiado flexibles con las pymes, eso supone que el riesgo pasa a AAA. Nos dan una calificación AAA. Y yo digo, bueno, pues entonces, ¿qué significa? ¿Que me tengo que ir al Deutsche Bank y no pedírtelo a ti? La contracción crediticia es uno de los mayores problemas para el crecimiento y el empleo, y por eso yo creo que es importante que la resolvamos. Aquí en España, el problema es que si hablamos de esto, bueno, pues todo el mundo sabe que este país, España, se ha visto muy afectado, quizá más que otros países, por un cierto tipo de especulación irresponsable por parte del sector de la banca. Hace 10 años, cuando vine aquí por primera vez, con motivo de una reunión oficial del Parlamento Europeo en España, todo el mundo me hablaba del tigre ibérico. Eso fue en el año 2004. España tenía una economía en crecimiento y, sobre todo, tenía un presupuesto nacional, un presupuesto mucho más sólido que el de mi país, Alemania. El déficit público era inferior al de Alemania en el año 2004, pero los contribuyentes españoles tuvieron que pagar luego un sistema injusto. Esos especuladores se dedicaron a especular y ganaron miles de millones en beneficios sin pagar impuestos. Y esos mismos especuladores luego incurrieron en miles de millones de pérdidas que los contribuyentes tuvieron que pagar una vez más. No es un sistema justo para nada, y por eso entiendo que haya gente que esté preocupada por el desarrollo. Y esto no es la responsabilidad de un gobierno a título individual, no, es responsabilidad de todos nosotros intentar, bueno, que el riesgo y la responsabilidad vuelvan a reinar, ¿no? Y que los que sean responsables y corran riesgos, pues que sean ellos los que resuelvan el problema y lo controlen. Señoras y señores, la recuperación, el desempleo
y la fiscalidad son los tres grandes retos a los que nos enfrentamos en los próximos años. Y quiero decir una última cosa sobre Grecia. El gobierno griego hizo unos comentarios recientemente sobre España y Portugal. Los que me conozcan un poco sabrán que soy un político muy comprometido de izquierdas. Soy socialdemócrata, vengo de Alemania, soy miembro del Comité Ejecutivo del Partido Socialdemócrata Alemán, tengo convicciones muy fuertes de izquierdas, pero al mismo tiempo soy representante de una institución transnacional. Y como tengo una responsabilidad institucional, tengo que saber establecer la diferencia entre mi papel como político de partido y, por otra parte, mi papel institucional. Y, por lo tanto, el llamamiento que quiero hacer es que cuando alguien llegue al gobierno y se convierta en jefe de Estado, primer ministro, presidente, lo que no puede hacer es dejar sus convicciones en la puerta. Eso es normal. Pero, por otra parte, es importante comportarse de una manera adecuada ante el mundo, asumiendo tu responsabilidad. Si un líder de un partido de izquierdas que se convierte en primer ministro o de derechas también, ¿no?, se dedica únicamente a imponer su ideología de partido, entonces no será una persona apta para ejercer sus funciones como jefe de Estado. En Bruselas, alrededor de la mesa tenemos representantes de países, no representantes de partidos políticos. Y por lo tanto creo que España y Portugal tienen mucho interés en que haya estabilidad en Grecia, que no haya inestabilidad en Grecia. Todos estamos interesados en que haya estabilidad en Grecia. Y me gustaría alertar a todos aquellos que crean que el fracaso de Grecia no nos va a afectar al resto, porque va a afectar a la eurozona en su totalidad. Y por lo tanto es importante, bueno, yo personalmente no tengo ningún interés en que tenga éxito un partido que compite conmigo, pero lo que sí me interesa es que Grecia salga adelante como país. Me interesa el éxito de Grecia y por eso espero que consigamos controlar los problemas de Grecia. Ahora tenemos 4 meses más para hacerlo y Grecia tiene que invertir en crecimiento y en empleo. Y hay posibilidades, hay opciones para hacerlo, igual que aquí en España. Creo que la unión de la energía que vamos a construir, ese mercado único de la energía, es una gran oportunidad para aquellos países capaces de producir energía eólica y solar. Y en el Peloponeso luce más el sol que en Alemania, lo cual es una pena para los alemanes y una gran oportunidad para los griegos. Y no debemos subestimar que Grecia en el año 2013 y 2014 han conseguido cifras récord de turismo, lo cual tiene mucho que ver con la situación en África, por ejemplo, que es poco estable, y ahora van más turistas a Grecia. Y las empresas turísticas de Grecia nos dicen, si invertimos en transporte entre islas, en hoteles, si invertimos en la formación de nuestros empleados en el sector servicios, entonces podremos convertir nuestro sector en un sector sostenible en los próximos años. Hay posibilidades, hay opciones. Y por lo tanto, creo que a todos nos interesa que Grecia se estabilice y los 4 próximos meses, de hecho, van a definir el futuro de Grecia. Y según lo que ocurre en esos 4 meses, bueno, pues se encontrará un camino sostenible hacia el crecimiento en Grecia.
Eso es lo que tiene que entender Grecia. Y que además esto permitirá seguir ayudando a Grecia por un lado, pero al mismo tiempo incluyendo a Grecia de forma independiente a la mayoría del Parlamento como miembro de pleno derecho de la eurozona en igualdad de condiciones con otros socios. Y ese es un proceso recíproco que requiere confianza de ambas partes. Ambas partes tienen, por lo tanto, que actuar confiando la una en la otra y con respeto mutuo. Señoras y señores, vivimos en una época turbulenta y yo soy un alemán occidental de después de la Segunda Guerra Mundial. Nací en el año 1955 y no me hubiera podido imaginar que un día me encontraría en la situación en la que estamos hoy. No sé qué pensaban otros hombres y mujeres de mi generación, pero yo pensaba que la época del racismo, del odio, de la xenofobia, del antisemitismo, esa época de guerras, de amenazas, de miedo, habían terminado. Y yo oí hablar de eso, bueno, por lo que me contaban mis padres. Mi padre nació en el año 1912 y mi madre en el 1920. Mi padre era niño en la Primera Guerra Mundial y soldado en la Segunda Guerra Mundial. Mi hermano mayor, que nació en el año 45, nació en una cueva, bajo una casa destruida. Y el hermano pequeño de mi madre volvió de Rusia en el año 45, había nacido en el año 1925, y cuando tenía 18 años fue reclutado por el ejército criminal de los nazis para ir a Rusia. Sobrevivió a Rusia y luego murió en la frontera alemana porque era especialista en minas antipersona. Y este era un tema del que mi madre no era capaz de hablar, no podía hablar de ello hasta que murió. Y lo que yo aprendí de todo esto es que el mayor riesgo para nosotros son exactamente esos demonios del siglo XX, el odio, la xenofobia, el racismo, el antisemitismo y el miedo a la guerra y el miedo al declive económico. Pensaba que todos estos ingredientes habían desaparecido de Europa. Y nos damos cuenta de que no es así, que siguen estando ahí. Y que nos amenazan a todos nosotros, amenazan a la estabilidad de nuestras sociedades. ¿Quién de los presentes hubiera podido creer hace 25 años que correríamos el riesgo de una guerra en Europa? Nadie. ¿Y por qué concluyo con estos comentarios? Bueno, pues porque mi generación pensaba que todo eso era parte de la historia, que no volvería a ocurrir y que siempre estaríamos bien. Pues me equivoqué. Siempre hace falta coraje para decir la verdad y mirar a la realidad de frente y encontrar la mejor manera de hacer las cosas. Y la mejor manera de hacerlo es debatiendo, conversando, aunque haya polémica, y al final llegar a una solución de compromiso que sea la base de una acción común. Por eso, el hecho de luchar unos contra otros, que un país oponga a otra o que una ideología se enfrente con otra, es una equivocación. El espíritu de Europa es la democracia transnacional, países y naciones unidas en instituciones comunes, como marco para equilibrar los intereses heterogéneos de cada nación y para llegar a un compromiso, una solución de compromiso que ayude a todos. Europa no es el problema, Europa es la solución. La cuestión es no tanto sí o no Europa, la cuestión es qué tipo de Europa vamos a crear. Yo soy a favor de una Europa rica, democrática, basada en el respeto mutuo entre los países y las naciones y sus ciudadanos, que puede sonar demasiado simple, ¿no?
pero en realidad es muy difícil, aunque creo que es una equivocación decir que no hay alternativa a Europa. Claro que hay alternativa a Europa. Esa renacionalización, esos nuevos nacionalismos. Por eso yo creo que económicamente hablando, políticamente hablando y en términos culturales también, lo mejor que hemos tenido en nuestro continente es la Unión Europea. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Vamos a proceder al servicio de la comida. Les deseo buen provecho. Muchas gracias por su asistencia de nuevo. Por favor, señor Schulz, cuando usted quiera. Muchas gracias. Presidente, Jorge Domínguez, abriendo este coloquio, le pregunta qué futuro le augura al Plan Juncker, teniendo en cuenta que la iniciativa privada está muy lejos de llegar al 90% del coste de los proyectos previsto inicialmente. ¿No cree usted que es necesario establecer un mecanismo que garantice un criterio de cierta equidad en el reparto de las inversiones y para evitar agravios y desequilibrios entre Estados miembros? ¿Contesto ahora? El plan Juncker es un plan que se centra en primer lugar en aquellos países que más inversión necesitan. Para dejarlo claro, no es un plan dirigido a Alemania, es un plan que debe evitar desequilibrios y por eso se centra en primer lugar en aquellos países que más necesitan inversión. En segundo lugar, el problema del plan es que el presidente Juncker calcula que el capital base procedente del presupuesto europeo, por un lado, y de los presupuestos nacionales, por otro lado, incluye, y eso ya lo dije en mis comentarios introductorios, incluye un elemento muy importante. Aquellos países que ponen sobre la mesa dinero para ese fondo de inversión, o fondo de inversiones más bien, no deben ser castigados. Por lo tanto, ese dinero no debe incluirse dentro de los criterios del Pacto de Estabilidad. Por ejemplo, imagínate que se meten en el fondo 1.000 millones y medio. Pues eso no va a ir a cargo del cálculo del déficit dentro del marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Porque si no sería contraproducente. Si yo quisiera invertir en España y el Estado español pusiera su parte y eso hiciera que aumentase su deuda pública, su deuda soberana, de cara a la Comisión Europea, pues eso no tendría ningún sentido. Pero el dinero público del fondo, bueno, pues más o menos es de unos 25.000 millones de euros, pero va a haber un apalancamiento a través del Banco Europeo de Inversiones. Eso lo que hace es poner en marcha el fondo si hay suficiente atracción de capital privado. Y el interrogante es si Europa es un lugar capaz de atraer inversión privada. La idea del plan Juncker es cubrir los riesgos, ofrecer algún tipo de cobertura de riesgos. Porque uno de los problemas que tenemos en Europa es la falta de capital riesgo.
Y por eso, bueno, esto es un problema también para las pymes. Y finalmente, la decisión es no tanto ofrecer dinero, sino crear confianza. Ese es el elemento clave. Si las empresas de alta tecnología van a bolsa, como Alibaba, cuando salen a bolsa movilizan 22.000 millones de euros en un solo día. ¿Por qué? Pues porque los inversores confían en el mercado chino. Y con el fondo de inversiones de Juncker lo que intentamos hacer es convencer a los inversores de que tiene sentido invertir en Europa por el potencial económico de Europa, que es más que suficiente. Por eso el futuro del fondo no está en el dinero. El futuro de este fondo no está en el dinero, sino en la confianza. Y ese dinero está ahí para atraer la confianza de los inversores. Presidente, le agradeceré que en las próximas respuestas sea usted más breve, porque si no vamos a tocar a poco. José Ignacio Salafranca, que fue compañero suyo durante 20 años en el Parlamento Europeo, le pregunta si cree usted que el Parlamento Europeo está preparado para ratificar un eventual acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos después de las actividades de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. ¿Piensa usted que la revisión de los acuerdos entre la Unión Europea, México y Chile debería acelerarse y poder ponerle un carácter prioritario? Carlos Suárez le pregunta qué líneas rojas deberían establecerse en las negociaciones del tratado. Bueno, en primer lugar, presidente, aquí había 4 preguntas, ¿eh? Voy a intentar ser lo más breve posible. El tratado con Estados Unidos, el TTIP, sí. En cuanto a la Agencia Nacional de Seguridad y demás, bueno, pues ya veremos. Y en cuanto a los acuerdos con Latinoamérica, bueno, sí, tienen el mismo futuro que los acuerdos con Colombia y Perú, entonces sí, estaría a favor de acelerarlos. ¿He sido breve? Las líneas rojas del tratado con the red Estados line. Unidos. Bueno, yo creo que la pregunta decisiva es el tema del arbitraje, ¿no? Los comités de arbitraje. No sé cuál es el término en inglés, la verdad. Tribunal de arbitraje. O tribunales privados. Esa es la cuestión decisiva. Tengo la impresión de que encontraremos un acuerdo con los americanos al respecto. Arbitraje. Tribunales de arbitraje, sí, eso es lo que he dicho. Bueno, he dicho privados, pero ya saben a qué me refiero. Yo creo que la línea roja es llegar a un compromiso europeos y americanos en cuanto a los tribunales de arbitraje. Los americanos están abiertos y nosotros también, pero no es fácil. Podría entrar en más detalle, pero entonces el presidente se va a enfadar conmigo, el presidente del Foro de Nueva Economía. Coartada, presidente. Guillermo Olmo, del diario ABC, dice: el presidente Hollande habla de un cambio de orientación. Juncker impulsa un plan de inversiones. Draghi compra deuda. ¿Está Europa girando hacia el keynesismo por fin? No. No. De Radio 5. El Parlamento Europeo, en su informe sobre la responsabilidad social, señala la importancia de implantar la responsabilidad social corporativa en las pymes, así como reforzar los vínculos entre ciudadanos, competitividad, innovación. ¿Qué pasos concretos se han dado en ese sentido? Francisco León dice: ¿podría detallar algo más sobre la propuesta de crear un banco de capital riesgo para pymes si el
El BEI sigue obstinado en restringir el acceso de las pequeñas empresas al crédito. En mi presentación hablé de esto. Yo creo que el Banco Europeo de Inversiones debería desarrollarse en esa dirección que le permita convertirse en un banco de capital riesgo. Si me lo permite, le voy a dar un ejemplo de por qué esto es tan importante. Las pequeñas startups en Madrid o en Berlín o en Lisboa o en Dublín, todas se enfrentan al mismo problema. Estas pequeñas empresas que se dedican al desarrollo de alta tecnología tienen el mismo problema. Yo me reuní con algunas en Lisboa hace poco. Empiezan con 3 personas que tienen una idea y en un año ya han contratado a 15. Un año después, 50. Un año después, 100. Y llega a un punto de inflexión en el que necesitan 10 millones de euros para seguir creciendo. Se dirigen a los bancos y los bancos les dicen Basilea 3. A ver, ¿cuáles son los avales? 15 millones. Ja, ja, ja. Y luego llega Silicon Valley, llegan Amazon, etcétera, y dicen, venid a nosotros y os daremos el dinero que queráis, pero os vamos a comprar toda vuestra capacidad. Y claro, cuando hablas con estos jóvenes empresarios y les preguntas, ¿qué preferirías, quedarte en Madrid o irte a Silicon Valley? Pues te dicen, oye, pero si Madrid es uno de los sitios más maravillosos del mundo, yo me quiero quedar aquí, pero nadie quiere que yo me quede aquí. De manera que la respuesta es que necesitamos más que nunca una cultura de capital riesgo en Europa. Y cuando hablo de cultura de capital riesgo, voy a añadir una cosa, con su permiso, presidente. Los americanos tienen una tradición: idea, intento, éxito, vale, muy bien. O bien, uno tiene una idea, intenta ponerla en práctica, fracasa, pues también está bien. A ver, ¿cuál es tu próxima idea? Nosotros, los europeos, tenemos una idea, intentamos ponerla en marcha, tenemos éxito y eso es perfectamente aceptable. Ahora, si intentas hacer algo y fracasas, estás perdido ya de por vida. Si no cambiamos esa estrategia, si no cambiamos esa cultura, no tendremos ninguna posibilidad de competir con otras partes del mundo. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto también a cambiar las reglas del sistema bancario. Pero lo primero es la responsabilidad de los inversores privados que financian para ayudar a esta gente a hacer proyectos de capital riesgo. Bustamante, de la Universidad Rey Juan Carlos, dice: el paro juvenil en España y en Grecia alcanzan cifras superiores al 55% y requieren una solución europea. Y esa no se logra poniendo límites a la libertad de circulación y sigue haciendo reales las iniciativas transnacionales de empleo juvenil. Del Consejo Nacional de la Juventud en España, Ángel Gudiña, dice: España es un país campeón en el desempleo juvenil. La garantía juvenil está muy bien, pero no parece que funcione. ¿Podría decirnos qué se puede hacer para que resulte más eficaz? En cuanto a la primera pregunta, que era más bien una observación, sí, estoy de acuerdo. No podemos seguir viviendo sin que haya libre circulación de verdad. Y la segunda pregunta, o el segundo comentario, yo he intentado en mi presentación mostrar a qué me refiero cuando hablo de esto. Bueno, en primer lugar, en el presupuesto de la Unión Europea hemos movilizado 6.000 millones de euros para la lucha contra el desempleo juvenil. Y está previsto en el presupuesto multianual de los próximos años que se va a dedicar 1.000 millones por año.
La idea de los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea era incluir en el presupuesto 1.000 millones para luchar contra el desempleo juvenil de aquí al año 2020. Y yo planteé, o a partir del año 2020, yo pensé, bueno, es que no estoy en la reunión adecuada. ¿Me pueden decir ustedes qué hago yo con 1.000 millones para luchar contra el desempleo juvenil en el año 2020, si tengo que esperar hasta entonces? Más bien deberíamos hablar de un fondo de pensiones para esos jóvenes, si es que vamos a esperar tanto tiempo. Así que decidimos anticiparlo a los años 2014 y 2015. Y en el año 2014, un 1% del dinero que teníamos ese año, 3.000 millones de euros, se dedicó a la garantía juvenil y un 1%, solamente un 1% se utilizó. Un 1% es lo único que se utilizó de ese presupuesto. Así que a mí me gustaría invitarles a que planteen esta pregunta a los diferentes gobiernos de los Estados miembros, porque no es la Unión Europea la responsable, no, son los gobiernos regionales, nacionales, las autoridades locales o ayuntamientos. ¿Cómo es esto posible? Le agradezco la pregunta. Yo le he planteado en el Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno, he dicho, miren, aquí están reunidos el señor Rajoy, la señora Merkel, el señor Hollande. ¿Me pueden decir por qué solo se ha empleado un 1%? Seguiremos preguntándolo. El dinero está ahí, pero luego hay que utilizarlo y ese es un reto para los gobiernos regionales, locales y para las empresas también. Daniel Herrero, de Europa Press, le pregunta si son suficientes 4 meses para que Grecia se estabilice. Y Pablo Alberto Sánchez, de Servimedia, le pregunta si necesitará Grecia un tercer rescate. ¿Y lo ve usted posible? En cuanto a la primera pregunta, 4 meses no es suficiente. La segunda pregunta, creo que sí. Cuatro meses no es suficiente. Y un tercer rescate, ya veremos. Iglesias, de La Razón, le pregunta qué le parece el avance de los populismos tanto dentro del Parlamento Europeo como en las futuras elecciones en el Reino Unido y también en España. ¿Conoce usted bien a Podemos y a quienes le representan en el Parlamento Europeo? ¿Ha tenido ocasión de ver si hay que tenerles tanto miedo? A ver, ¿qué puedo decir de los partidos populistas o del populismo? Bueno, los partidos populistas son populistas y yo no lo soy. O al menos eso intento no ser populista. En cuanto a si conozco a Podemos, ¿a qué se refieren por conocerles? Bueno, les conozco. Conozco al señor Iglesias en el Parlamento Europeo. Él, al final le gané yo, por cierto. Yo escucho sus discursos en el Parlamento Europeo y sé que está en contra de toda una serie de cosas, pero todavía no ha dicho a favor de qué está. De Euranet Plus España dice, ¿cree que se van a recuperar los grados de confianza perdida por parte de la ciudadanía europea, la confianza en las instituciones europeas? ¿Se verán resultados que mejoren la calidad de vida de los europeos? Ana Galán le dice, ¿le inquieta que se afiancen los movimientos populistas? Ya la ha respondido, así que seguimos con esta otra. Confianza en las instituciones. Bueno, eso depende de la credibilidad de dichas instituciones. El principal problema en la vida política, al menos en mi opinión, son las promesas rotas, las promesas incumplidas. Si tú prometes algo y no cumples tu palabra, pues más vale que no hubiera prometido nada. Yo fui alcalde de una pequeña ciudad
cerca de Aquisgrán, en Alemania, una ciudad de 40.000 habitantes, un pueblo grande, ¿no? Y en aquel momento era el alcalde más joven de Alemania. Lo fui durante poco tiempo, pero lo fui. Y una cosa que aprendí como alcalde: la gente prefiere la verdad, aunque no sea agradable. Lo que no les gusta es... bueno, a lo mejor no les va a gustar lo que les estás diciendo, pero al menos saben que no les estás mintiendo. Creo que los ciudadanos confían más en ti cuando dices la verdad, en lugar de hacer promesas que luego no puedes cumplir. Y por lo tanto, la credibilidad de las instituciones depende exactamente de eso, de si estas instituciones son honestas, sinceras, y en segundo lugar, si son capaces de dar resultados. Por eso la credibilidad de las instituciones depende de la confianza, y la confianza se construye sobre la credibilidad. Si cumples lo que prometes, muy bien. Y si no, tienes que explicar por qué no puedes hacer algo, por qué no lo has logrado. Es mejor prometer, bueno, voy a intentar hacer todo lo posible por lograr tal cosa, en lugar de decir voy a lograrlo. Gran parte de esta falta de credibilidad y confianza en las instituciones, en mi opinión, tiene que ver con la seducción de los políticos. Bueno, eso me incluye a mí. Yo no soy líder ni jefe de Estado, pero una cosa que aprendí desde muy joven es que es mejor decir la verdad aunque no sea agradable, corriendo el riesgo de perder, ¿no? Voy a dar un ejemplo. El canciller Schröder, al que aprecio mucho, es un buen amigo mío, de hecho, y me siento orgulloso de ello. Schröder le dijo a los alemanes lo que no querían oír y perdió las elecciones. Pero Alemania se benefició de ello. Así que yo creo que los políticos y las instituciones responsables tienen que ser valientes. La canciller Merkel se ha beneficiado mucho de los esfuerzos que hizo Gerhard Schröder. Con un poquito de retardo lo ha reconocido. Ha reconocido que su éxito es también el éxito de su predecesor. Pero han hecho falta 2 elecciones para admitirlo. Solamente entonces lo ha reconocido. ¿Qué pronóstico puede hacernos de la evolución del conflicto en Ucrania? ¿Es sostenible mantener el bloqueo económico a Rusia sin perjudicar a los Estados miembros, como por ejemplo a España, con intereses económicos claros? Bueno, creo en primer lugar que no hay solución militar al conflicto de Ucrania. En segundo lugar, no solo deberíamos hablar de sanciones contra Rusia, tengo la impresión de que deberíamos hablar sobre todo de estabilizar Ucrania. El país está más o menos en la bancarrota y necesitan apoyo económico. Porque de vez en cuando tengo la impresión de que en Moscú lo que piensan es que antes o después Ucrania se hundirá y que no necesitarán medidas militares. Yo creo que deberíamos invertir en carreteras, en democracia, en Ucrania. Y lo que respecta a nuestra cooperación con Rusia, todas las experiencias diplomáticas muestran que cuando puedes convencer a la otra parte de que el interés común es superior al conflicto, entonces tienes una probabilidad de tener éxito. Y cuando consigamos convencer a la parte de Rusia de que tenemos intereses comunes y que es mejor proteger esos intereses comunes que entrar en una confrontación más profunda, yo creo que tendremos alguna posibilidad. Matteo Renzi, por ejemplo, ha ido a Moscú y Renzi habló con Putin sobre Libia, sobre cooperación entre Europa y Rusia para resolver los problemas de Libia. Bueno, pues esta podría ser también una estrategia de salida, ¿no?, para salir de esa confrontación.
Me refiero para los rusos, porque nos interesa a todos una solución en Libia, ¿no? Así que a eso me refiero. En lugar de seguir profundizando el conflicto y el enfrentamiento por ambas partes, lo que habría que hacer es identificar qué intereses comparten. ¿Hace usted el acuerdo pesquero de la Unión Europea con Marruecos? Le pregunta la diputada Paz Martín. About the... El acuerdo pesquero con And Marruecos dice, What's the question? ¿Cuál es la pregunta? si piensa usted que cumple con el derecho internacional a tenor de que el caladero del Sáhara Occidental es un territorio no autónomo pendiente de descolonización. Ah, sí, sí, sí. Uy, uy. ¿Cuánto tiempo tengo para contestar esa pregunta? Es uno de los principales problemas a nivel europeo. Negociamos con Marruecos como país soberano, como nuestro socio, pero por otra parte sabemos cuál es la difícil situación en el Sáhara Occidental. E intentamos incluir en el acuerdo pesquero que las ventajas económicas y monetarias de aquellas parte de la pesca que se produzca en la costa de Sáhara Occidental que se utilice ese dinero para mejorar las condiciones de vida de los saharauis. Es lo máximo que puede hacer la Unión Europea, en mi opinión. Por eso yo he intentado influir en ese sentido en el Parlamento Europeo. Me resulta difícil contestar a la pregunta, ir más allá. Es más fácil para mí el describir qué es lo que hemos debatido y apoyado en el Parlamento Europeo. La Unión Europea no actúa de manera conjunta y más eficaz de cara al Estado Islámico que amenaza no solo a Europa. No creo que los europeos estén tan divididos en lo que respecta al Estado Islámico. Tengo la impresión de que más o menos estamos todos en el mismo barco, los 28 Estados miembros, ¿no? Constituye una amenaza, es verdad, el Estado Islámico. Y creo que tenemos que defendernos en esta lucha porque es un ataque a nuestros valores comunes. Y por lo tanto mi respuesta a la pregunta es que no creo para nada que Europa esté dividida con respecto a la lucha contra el Estado Islámico. Quizá estemos divididos en cuanto al modo en que podemos resolver nuestros problemas nacionales en lo que respecta la relación social que existe, o la sociedad que existe, la sociedad entre musulmanes y no musulmanes. Yo creo que es más bien un problema de división dentro de la Unión Europea que con respecto a la Unión Europea y la lucha contra el Estado Islámico. Brindis de pie. Señor presidente, por la Alemania que usted merece y que usted quiere, por la España que todos amamos, por la Unión Europea que necesitamos y especialmente por su futuro. Gracias. Gracias.